Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Dependiendo de la hora en la que vas a escuchar este video, vas a ver esa información. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho que saques un rato de ese valioso tiempo para revisar un tema muy interesante. Y les cuento que hago este video porque hay unas preguntas en la línea de lo que es el parto humanizado, de lo que es el parto respetado, de lo que es la violencia obstétrica, qué se ve, qué se siente, qué se piensa, qué se percibe como violencia obstétrica. Bueno, primero voy a mencionar que mi nombre es Jenny Vázquez, soy enfermera obstetra, ejerzo la profesión desde el año 2002 y soy educadora prenatal desde el año 2000. Entonces he tenido en este proceso de educación prenatal pues unos años de experiencia. Ya he tenido más de 200 mujeres que han pasado por mis cursos y creo que en todo este proceso de relacionarme con las embarazadas y sus procesos de parto, hemos identificado diferentes situaciones, experiencias muy positivas, experiencias más negativas, o algunas no con ese sueño o eso que ellas deseaban, esa identificación del parto como hubiesen deseado vivirlo. Así que entonces en todos estos años la experiencia de otras mujeres me ha dicho que hay momentos en los que se puede vivir una experiencia quizá no tan positiva y no como se había pensado, y ahí es donde entra el tema de lo que es la violencia obstétrica o lo que es el parto respetado o el parto humanizado. Podemos mencionar que históricamente las mujeres realmente tuvieron sus partos en la intimidad de sus familias, en la intimidad de sus hogares, desde nuestras ancestras, desde nuestras matronas, realmente fueron las que atendieron el parto. Y ese conocimiento muy empírico del cuerpo de las mujeres y de cómo nacían sus hijos, pues generó, pues sí, experiencias quizá no tan buenas en la historia de la humanidad, como otras muy buenas, por supuesto, pero generó a veces la muerte de mujeres de manera muy dolorosa porque no se tenían las herramientas o los instrumentos que podían evitar una muerte de una madre o de su bebé. Así que con los años y con el paso de los tiempos, la obstetricia se especializa y se hospitaliza, o sea, se institucionaliza. Tenemos entonces un parto que ya no es en la casa, que ya no es en la intimidad de la familia, que ya no es con una matrona, sino con un equipo de personas profesionales preparadas en el área que evita las muertes innecesarias de madres y de niños. Ok, pasar de ese ambiente íntimo de la familia, de ese ambiente de confianza de la matrona y de su esposo, posiblemente de su mamá, pues cambió por supuesto mucho esa relación entre el momento del nacimiento y lo hermoso de la experiencia. Quizá muchas mujeres hoy en día sueñan con un parto en casa, sueñan con un parto no en un hospital, porque tienen una referencia negativa de la experiencia o referencias de otras mujeres negativas. Y es ahí donde entramos en el tema de lo que es o qué se entiende por parto humanizado o qué se entiende por violencia obstétrica. Ese ha sido un tema muy discutido y posiblemente muy sensible, y posiblemente que ha generado mucho enojo en el equipo de salud, porque cuando se hablaba de parto humanizado, el equipo de salud decía, pero ¿cuándo somos nosotros deshumanizados? ¿Cuándo nosotros hablamos, hacemos las cosas mal? ¿Cuándo nosotros somos deshumanizantes? Entonces, el concepto de parto humanizado generó bastante rechazo. Entonces se dijo, bueno, está bien, ya no le digamos parto humanizado, sino digámosle parto respetado, para que no se vea o no se califique como deshumanizante al equipo de obstetricia o al equipo de salud. Pues entonces ahí, en esa línea, está el tema de lo que es el concepto. Cuando hablamos de humanizar los procesos, pues realmente es
pues como el humano lo vive, al final como humanizar es de humano, pero entonces cuando se habla de respetar o el parto respetado, pues entonces entramos en un nivel donde, bueno, sí, estamos teniendo un parto de humano, pero ahora sí respetemos el derecho que tiene esa persona de tomar una decisión, respetemos el derecho de ser acompañado, respetemos el derecho a opinar. Pues bueno, ahí es donde empieza entonces la diferencia entre lo que se entiende por un parto humanizado o un parto respetado. ¿Existe legislación? Pues sí, Costa Rica desde siempre y el mundo, pues en cada país, cada quien, pero sí el mundo tiene normativas, tiene reglamentos, tiene procedimientos, tiene manuales. Costa Rica tiene desde el año 2017 una norma recién revisada, adaptada a los tiempos actuales, y es una norma que respeta posturas en el parto, posturas incluso de vertical, respetan el acompañamiento de las madres, respetan el tema de la educación en todos los procesos. Así que sí estamos con una normativa, pero sin embargo, aunque estuviese esa normativa, se vio la necesidad de generar una regla, una reglamentación, una legislación. Y pues el año 2020 nos ha traído dos temas interesantes en lo que es la reglamentación o lo que es la legislación. Entonces, tenemos un primer modificación al artículo 12 de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud en Costa Rica es la que regula la atención que le damos a nuestros pacientes, y en este año se aprobó, el día 13 de febrero del 2020, se aprobó una modificación de ese artículo, y está muy interesante porque va de la mano de lo que se llama otra ley que está en proceso en Costa Rica, que es la ley del parto respetado, pero realmente no le pusieron así, sino que el nombre que le adjudicaron fue parto humanizado, y es un proyecto de ley que es el 21.057. Si lo quisieran revisar, ese es un proceso de un documento presentado por una diputada, y esa diputada, que quizá ustedes la han oído mencionar, ella se llama Franchi Nicolás Solano, menciona que para ella es demasiado importante presentar ese proyecto de ley porque menciona que en Costa Rica se vive la violencia obstétrica y que una forma de evitar esa violencia es normando lo que significa un parto respetado. Entonces, en este caso, legislación sí tenemos unas normas y unos protocolos, y ahora pues un proyecto de ley que se convertirá posiblemente en una ley que va a mencionar posiblemente las sanciones que se le aplicará a personal de salud, tanto de atención directa como a los administrativos del proceso hospitalario en el embarazo, en el parto y en el posparto, que estén incumpliendo con normas que tienen que ver con la humanización del proceso. Y entonces menciona que qué se entiende por humanizar un proceso. Entonces mencionan que la mujer es un sujeto de derecho y que por supuesto se le tienen que cumplir los derechos, y que el derecho a un parto respetado es parte de los derechos humanos. Entonces dice que el derecho a una atención calificada, a una atención digna, respetuosa, durante su embarazo, su parto y su posparto, y en el seguimiento a la atención de su hijo en el primer año de vida. Entonces, habla de que al incumplirse ese respeto, ellos lo quieren normar con una ley donde se mencione qué pasa si no respetas ese proceso. Y dice que de las cosas que se desea que respetemos en Costa Rica sería ese rol protagónico y de la mujer de tomar decisiones, de esa mujer que es un sujeto de derecho, que tiene el deber y la obligación, y en este caso el derecho de tomar una decisión en el tema de su atención integral, la atención de su hijito y de su embarazo, sin recibir por ello discriminaciones en su ambiente privado o público. Y menciona que todas las personas debemos apoyar este proceso.
y que si la mujer tiene el deseo o opta por un parto natural, tiene también el derecho de aportar su criterio de lo que desea vivir en ese parto natural. Entonces, esta normativa lo que viene es a regular la aplicación de cómo esos procedimientos y protocolos y lo que es las normas se hagan siempre respetando su derecho a decidir, su derecho a pensar y a opinar y a expresar esa opinión y que sea con ello respetado. Dice que debemos en la atención del parto ofrecer a las mujeres embarazadas en labor de parto y en el parto las condiciones mínimas de comodidad, salubridad, calidad y respeto a los derechos garantizados por la ley. La diputada Franchi Nicolás menciona que este proyecto, ella lo presenta y la Comisión de la Mujer que lo presenta, dice que las estadísticas en el país reflejan que el 58%, o sea, más de la mitad entonces, un 58% de las mujeres que han sido atendidas en el sistema, tanto público como privado, en los últimos 2 años, han reportado sentirse o percibir o haber vivido violencia obstétrica. Claro, un número muy alto, una percepción bastante negativa y entonces pues ella muy interesada en aportar y en ayudar a regular. Ya pues hablamos en este término entonces de normativas. Cuando hablamos de una modificación al artículo de la Ley de Salud, pues fue una aprobación ya del día 13 de febrero del 2020, entonces ves que febrero trajo 2 buenas noticias, el 5 de febrero una propuesta de ley y el 13 de febrero una modificación al artículo 12 de la Ley de Salud que menciona lo siguiente. Dice, se reforma el artículo 12 de la Ley 5395 o Ley General de Salud que está en Costa Rica desde el 30 de octubre de 1973 y se indica, toda mujer embarazada antes, durante y después del parto tiene derecho a ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro médico. Y qué interesante que tengan que normarlo con un artículo, o sea, una modificación al artículo. El artículo antes lo que mencionaba era que la mujer tenía derecho a la atención durante el parto y ahora pues se dice que tiene derecho a una atención respetuosa, de calidad. Ok, este proyecto pues entonces asegura un trato respetuoso de la mujer embarazada y en su proceso de dar a luz en los centros hospitalarios en general. O sea, no es solo de la Caja Costarricense, sino de todas aquellas entidades que trabajen en lo privado, están obligadas a cumplir este artículo 12 modificado de la Ley de Salud, donde dice entonces que si las personas dan a luz en centros de salud costarricenses, así evitar intervenciones innecesarias del proceso de un parto natural. Entonces, no es solamente el derecho a decidir y a tomar una postura y a opinar, sino a no ser intervenida de manera excesiva, pues, en un parto natural. Se menciona que parte de la violencia obstétrica es ese exceso de procedimientos, ese exceso de técnicas que son médicas, que son aceptadas en el proceso de obstetricia, pero que se usan de manera como excesiva, digamos. Existe el tacto, pero se hacen muchos tactos, o sea, existe el enema, pero se hace un enema que no era necesario, o existe poner una vía y se pone una vía y no era necesario. Esos procedimientos que son reales, que son aceptados, que son parte de la obstetricia, pero que se están usando de manera abusiva. Entonces, lo que se espera es que esta normativa regule el uso de ese procedimiento médico sin excesos, digamos, que sea realmente cuando sea necesario. Dice que sufrir maltrato, falta de atención o consideración en las intervenciones médicas injustificadas sobre su cuerpo o la falta de información sobre lo que le están ofreciendo en sus prácticas médicas o esa falta de pedido de consentimiento a las mujeres o la negación a un derecho de estar acompañada por la persona que ella escoja, todo eso entonces está dentro de lo que se puede decir
qué significa la violencia obstétrica. Entonces, si tuviésemos que dar una conceptualización de qué es violencia obstétrica, diríamos entonces que es el exceso de procedimientos, el no pedirle permiso a la mamá o a la mujer para hacer un procedimiento, el no orientarla de para qué se hace el procedimiento, o incluso el que sea de forma grotesca, digamos, el acceso al cuerpo de ella. Entonces, todo eso se considera violencia obstétrica. Por supuesto que entonces estaría pues en este momento con esta normativa siendo regulado. Al día de hoy entonces podemos concluir que sí, en Costa Rica tenemos una normativa, en Costa Rica tenemos procedimientos y protocolos y tenemos un manual de procedimientos de la A a la Z. Todo lo que hacemos en un hospital, tanto clínica privada o pública, está normado, está regulado. Se tiene un paso a seguir, así que la invitación a través de las leyes es que las personas respeten las normas. Hablaríamos entonces que la violencia obstétrica sería ese actuar de forma irrespetuoso con el cuerpo de las mujeres, sin esa orientación, sin ese derecho de esa persona a tomar una decisión y sin esa información al procedimiento que van a recibir. Así que en este momento situaciones de violencia obstétrica pues posiblemente la hayan vivido muchas personas y quizá no con la intención de parte del personal médico o de obstetricia, pero desde poner una vía y no decirle a la mamá, te voy a poner una vía para poner un suero porque el suero te va a servir para hidratar, digámoslo así. Eso es parte del incumplimiento a la normativa, porque las mujeres tienen derecho a la información, tienen derecho a saber por qué van a tener una vía puesta o por qué van a tener un suero. Pero ahí entra un tema que quizá les quiera como reforzar, y es el siguiente. Las personas tenemos derecho a tomar decisiones, por supuesto. Tenemos derecho a la información, pero tenemos la obligación de tomar una decisión informada. Es ahí donde entra en juego el tema de la educación prenatal. Entonces, una madre podría tomar una decisión informada cuando tiene información, cuando sabe qué es lo que puede decidir. Entonces, para mí la educación prenatal sigue siendo el eje transversal de los derechos humanos, de los derechos a un parto respetado. Si una persona no tiene el conocimiento del proceso del parto, del proceso de la labor de parto, de los cuidados del niño, de la lactancia materna, del posparto, la famosa cuarentena, si la persona no sabe nada, ¿cómo va a ir a pedir algo? Entonces, para mí es vital que una persona se informe, que una persona antes de ir a su parto lleve un curso de educación prenatal. Porque el conocimiento es poder, y si una mujer no está informada, pues no podrá tomar una decisión informada. Y entonces entraríamos en algo que podría ser muy peligroso, y eso ya sí es mi opinión muy personal. Sería muy peligroso que una mujer que no esté informada rechace un procedimiento. Ok, un ejemplo. Una mujer puede decir, yo no quiero oxitocina. Yo no quiero oxitocina artificial. Yo no quiero que me pongan suero con pitocin. ¿Ok? Eso es su derecho, a tomar la decisión de no usar el suero. ¿Y cuál es el problema? Si la persona no sabe para qué sirve el suero o no sabe por qué lo están utilizando o por qué se lo están proponiendo a ella. Así que yo siempre les invitaré a que tengan mucha información para que puedan tomar una buena decisión. No puede ser que una persona tome una decisión de no usar suero o de no aceptar una oxitocina si no está entendiendo el para qué le sirve a ella y a su bebé en ese momento específico la oxitocina. Tampoco me puedo imaginar, y sería terrible, que una mujer rechace una cesárea. ¿Y qué pasa si la cesárea en ese momento es lo que puede salvarle la vida a su hijo o a ella misma? Así que para mí la decisión informada tiene que ir con educación previa. Así que para mí las cesáreas son necesarias. No debemos abusar del uso de la cesárea, pero sí debemos usarla cuando son necesarias.
Así que, así como un juego de palabras, la cesárea es necesaria. Así que necesitamos tener la información de cuándo recibir una cesárea. Porque podría ser que una mamá en su imaginario, en su percepción, en su deseo como historia de vida, desea un parto vaginal. ¿Y qué pasa si en el proceso de la labor algo se complicara y le ofrecen una cesárea? Ella podría decir que no, o ella podría rechazar porque su sueño, su idea, su percepción de parto era un parto vaginal. En Costa Rica posiblemente se la van a hacer obligada porque no puede una persona estando en riesgo decidir una cesárea. O sea, si estás en riesgo, el equipo médico va a decidir. Pero por supuesto, esa persona podría sentirse, primero, que están violentando sus derechos, segundo, que eso es violencia obstétrica, tercero, posiblemente demanda al hospital y al equipo. Pero cuando se haga toda la investigación se van a dar cuenta que el equipo médico tomó la decisión de una cesárea porque era necesaria, porque era la diferencia entre una complicación y quizá la diferencia entre la vida de alguno de los dos. Así que para mí, violencia obstétrica es todo aquello que podamos hacer que no esté bien, es cierto, pero que a veces es falta de información de parte de la persona que recibe el procedimiento y por supuesto que de parte del profesional que está ofreciendo ese procedimiento. Entonces va de la mano. Educación, prevenir, digamos, situaciones de desconocimiento con los cursos de educación prenatal y empoderarnos ya en el hospital para tomar una decisión. Pero ahí es donde entra el juego entre las dos partes. Una madre conocedora, una familia educada, un papá, una mamá, un abuelito que saben que es un procedimiento, lo aceptan o lo rechazan, pero con información. Entonces, posiblemente la percepción de violencia obstétrica va a ir cambiando conforme la gente tenga una educación mucho más amplia en lo que es la atención de un parto, la atención de un parto por cesárea o vaginal y los cuidados del posparto, la lactancia materna y el mismo control prenatal. Así que esto les quería contarles que febrero fue un mes, muy importante para la obstetricia en Costa Rica, normando, digamos, o asegurando un trato respetuoso, cariñoso, ameno, cálido, pero por supuesto con conocimiento. O sea, no es solamente ofrecer algo cariñoso, sino un procedimiento que se hace según la necesidad de ese binomio que es la madre y el bebé. Pues eso les quería contar y muchas gracias por escuchar y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a ustedes.